América, un continente tan vasto que aún hoy guarda más preguntas que respuestas. Antes de los incas, antes de los mayas, existieron pueblos que dominaron la piedra, el tiempo y el cielo. Civilizaciones que desaparecieron sin dejar rastros claros, pero cuyo eco sigue resonando en las montañas, las selvas y los desiertos. ¿Qué sabían ellos que nosotros olvidamos? ¿Qué fuerzas movieron sus manos para levantar templos imposibles y ciudades que aún hoy desafían la lógica? Caral, el enigma de la civilización olvidada. Hay lugares en la Tierra donde el tiempo parece haberse detenido, donde el pasado no es una reliquia, sino un susurro constante en el viento. En el corazón del desierto de Supe, en la costa central de Perú, se esconde una joya arqueológica que reescribe la historia de la humanidad en América. Su nombre es Caral. 5000 años de historia. Piensen en esa cifra. Cuando Caral florecía, las pirámides de Egipto aún no eran más que un proyecto y la mítica ciudad de Sumeria apenas comenzaba a perfilarse en Mesopotamia. Caral no es solo la ciudad más antigua de América, es una de las cunas originales de la civilización en el mundo, desarrollada en un aislamiento casi total. ¿Qué clase de sociedad construyó un imperio en el desierto? Una sin parangón. Los arqueólogos confirman el gran misterio: sin murallas, sin armas y sin evidencia de guerras. Un modelo de desarrollo basado en el comercio pacífico y la administración del conocimiento. Un pueblo que vivía para la música, las estrellas y la ciencia. Su legado es asombroso. Caral nos legó pirámides escalonadas de más de 18 metros de altura, algunas anteriores a las egipcias, con una orientación astronómica precisa. Pero el verdadero secreto está en sus cimientos. Utilizaron la tecnología antisísmica de las sicras, bolsas de junco llenas de piedras, que les permitió levantar estructuras que han resistido miles de años. Encontraron conjuntos de 32 flautas traversas y 38 cornetas hechas de huesos de animales. Imaginen el sonido y esas estructuras en espiral. Simples altares o resonadores gigantes que captaban la energía del viento para sus rituales. Y aquí viene la prueba de su avanzada ciencia. En sus templos, los Caral aplicaron el principio de Venturi para crear chimeneas de ventilación subterránea. Un conocimiento de la aerodinámica y la ingeniería estructural tan avanzado que dejó perplejos a los expertos modernos. No es solo un vestigio arqueológico, es la evidencia de una sabiduría que no debería haber existido en esa época y en ese lugar. Pero todo conocimiento tiene un final. Hacia el año 1800 a.C., la ciudad fue abandonada. Las causas, aún un misterio, apuntan a un colapso ecológico, una devastadora secuencia de terremotos y el fenómeno de El Niño que alteró su clima y su agricultura. La civilización más antigua de América simplemente desapareció, dejando sus templos vacíos. Fue Caral el vestigio de una civilización que, como sugieren algunos, vino del mar con una tecnología olvidada, o de un conocimiento ancestral que ya existía antes del tiempo conocido. Las ruinas de Caral guardan la respuesta, esperando que alguien descifre su música, sus estrellas y su secreto. Olmecas, el misterio de los rostros de gigantes. En las húmedas y densas selvas tropicales de México, en lo que hoy es Veracruz y Tabasco, existe un eco ancestral que se niega a ser olvidado. Hablamos del primer gran imperio de Mesoamérica, la cultura madre, los olmecas. Un pueblo misterioso que desafió el tiempo al esculpir en piedra los rostros de gigantes. Hablamos de las cabezas colosales olmecas, una colección de 17 monolitos de basalto. Piezas de más de 3 metros de altura y varias decenas de toneladas de peso. Imaginen el esfuerzo. Esta piedra volcánica no se encuentra cerca de los sitios de hallazgo. Fue extraída de canteras lejanas, transportada a través de ríos y junglas sin la ayuda de la rueda ni animales de carga. Es un desafío a la gravedad y a nuestro entendimiento de la ingeniería antigua. Pero el verdadero misterio reside en sus rostros. Labios gruesos, narices anchas y mentones prominentes, todos cubiertos con imponentes cascos. Durante décadas, estos rasgos han provocado una de las teorías más polémicas de la arqueología. Los olmecas tuvieron contacto con civilizaciones de África o Asia mucho antes de Colón. Algunos investigadores creyeron ver en ellos la prueba de una migración transoceánica,
un secreto que reescribiría la historia del continente. Si bien los análisis genéticos y arqueológicos modernos han desmentido la conexión directa con África, confirmando que los olmecas son indígenas americanos y que sus rasgos son propios de los pueblos de la costa del Golfo, el misterio persiste. ¿Por qué el énfasis en esta estética? Los rostros, con su expresión de poder y autoridad, son retratos de gobernantes hereditarios, una forma de hacer trascender el poder divino y la jerarquía más allá de las cabezas. Los olmecas son la cultura madre. A ellos se les atribuye el desarrollo inicial del juego de pelota, el uso avanzado del hule, la creación de los primeros calendarios, y quizás, el germen de la escritura en América. Erigieron grandes centros ceremoniales como la Venta y San Lorenzo, con pirámides que imitaban volcanes y complejos sistemas de drenaje. Una sociedad de sacerdotes gobernantes que dominaba la astronomía y la agricultura. Pero nadie sabe quiénes fueron realmente, ni por qué se fueron. Entre el 400 y el 100 a.C., sus principales centros urbanos fueron abandonados. Los estudios apuntan a un declive gradual, quizás por cambios ambientales o conflictos internos. Desaparecieron, dejando solo miradas de piedra que parecen custodiar un secreto antiguo en la selva. ¿Qué conocimiento poseían estos gigantes de basalto? Es un enigma que el viento de la jungla se lleva, y solo los rostros de piedra permanecen en silencio. Tiwanaku, el enigma de los dioses en el altiplano. A más de 4000 metros sobre el nivel del mar, en las heladas y desoladas alturas del altiplano boliviano, se alzan los restos de una civilización que desafía toda lógica. Una ciudad que precedió a los incas por miles de años. Tiwanaku. Su sola ubicación, en el límite de la supervivencia humana, ya es el primer enigma que debemos enfrentar. En su centro ceremonial, especialmente en el complejo de Pumapunku, yacen bloques de andesita y arenisca roja de hasta 100 toneladas. No solo el tamaño asombra, es la precisión. Los cortes son milimétricos, las esquinas perfectamente pulidas y los ensambles tan exactos que no permiten el paso de una hoja de afeitar. Expertos modernos han señalado que esta precisión en el tallado y la geometría denota un conocimiento de matemáticas y lógica que la arqueología convencional lucha por explicar. Más allá de la precisión, encontramos la unión. Grandes bloques de piedra fueron encajados con grapas o abrazaderas metálicas en forma de T o I. Curiosamente, esta técnica de mampostería casi idéntica ha sido documentada en la arquitectura del antiguo Egipto. ¿Cómo es posible que civilizaciones tan distantes, separadas por océanos y milenios, compartieran un método constructivo tan particular? Es la pregunta que desvela a arqueólogos y difusionistas por igual. Tiwanaku no era solo una ciudad, era un observatorio. La famosa Puerta del Sol, con su figura central del dios de los báculos, apunta exactamente hacia la salida del sol en los equinoccios, marcando un calendario agrícola y ceremonial de asombrosa exactitud. El templo de Kalasasaya funcionaba como un marcador astronómico, demostrando que su élite dominaba las estaciones y el movimiento celeste. No se trataba de mera superstición, sino de ciencia aplicada al servicio del poder. Y aquí entra el mito. Las leyendas aymaras y, posteriormente, las incas, hablan de Viracocha, el dios creador que emergió del cercano lago Titicaca. Se le describe a menudo como un hombre de mediana estatura, barbudo y de piel blanca, que enseñó a los hombres el arte de la construcción y la civilización antes de desaparecer. ¿Es esta leyenda la única forma en que una sociedad pudo explicar una tecnología que superaba su propia capacidad? Tiwanaku colapsó misteriosamente alrededor del año 1000 después de Cristo, posiblemente debido a una sequía prolongada. Sus impresionantes estructuras quedaron revueltas, esparcidas. ¿Fue Tiwanaku una escuela de sabiduría perdida, legada por un viajero ancestral o un conocimiento que la humanidad olvidó? ¿O fue, como sugiere el mito, un punto de conexión real entre el mundo humano y el de los dioses? El viento frío del altiplano sigue susurrando el nombre de Viracocha sobre las piedras que guardan un secreto de 50 toneladas. Anasazi, el misterio de los guardianes del cielo. En los vastos y secos cañones del suroeste de los Estados Unidos, un paisaje de arenisca roja y cielos inmensos, se esconde un enigma silente. Son los restos del pueblo conocido como Anasazi, o más correctamente, el pueblo ancestral.
Un pueblo que decidió que el suelo no era suficiente. Sus hogares no eran aldeas comunes, eran verdaderas ciudades, talladas directamente en los acantilados verticales. Lugares como Mesa Verde y Cañón del Chaco albergan estructuras monumentales de varios pisos, encajadas en cuevas naturales a cientos de metros de altura. Imagina la vida allí. Cada mañana, subir y bajar por estrechas cornisas, donde solo el viento, las águilas y las estrellas podían alcanzarte. Este despliegue de ingeniería defensiva y aislamiento extremo plantea la pregunta: ¿de qué o de quién se escondían para justificar tal proeza arquitectónica? Para los Anasazi, el cielo no era solo un techo, era una obsesión. Sus asentamientos más importantes están alineados con precisión astronómica, marcando solsticios y equinoccios. Pero el corazón de su cultura eran los kivas, cámaras circulares subterráneas usadas para rituales, que simbolizaban la emergencia del pueblo desde el inframundo. Dentro de estos kivas, la élite sacerdotal vigilaba el cosmos, utilizando complejos calendarios solares y lunares. Ellos eran, sin duda, los guardianes del cielo, una civilización que basó su poder y su supervivencia en descifrar los secretos del universo. Pero lo más intrigante reside en los mensajes que dejaron en sus muros. Sus petroglifos muestran representaciones que desafían la interpretación. Figuras con ojos gigantes, a veces humanoides con cascos, o extrañas esferas flotantes y objetos celestes que no se corresponden con estrellas o planetas conocidos. Algunos expertos sugieren que son representaciones chamanísticas de viajes astrales. Otros, apoyados por las leyendas locales, se preguntan si estos murales no son, de hecho, el testimonio de un encuentro que rebasó los límites de su comprensión. ¿Eran estas esferas los carros de sus dioses? El misterio final es su desaparición repentina. Alrededor del año 1300 después de Cristo, los Anasazi simplemente se marcharon. No hubo batallas, no hubo masacres, solo un silencio abrupto. La teoría más aceptada apunta a una gran sequía que hizo insostenible la vida en los cañones. Sin embargo, las tribus descendientes como los Hopi mantienen viva otra leyenda, que el pueblo no huyó, sino que fue llamado por los dioses del cielo que vinieron a buscarlos. ¿Dejaron sus ciudades por una necesidad terrenal o por en la roca? Hoy, sus ruinas de piedra, aferradas a los acantilados, miran al cielo con sus vacías ventanas. Y ese cielo, tan vasto e indiferente, guarda la única y verdadera respuesta. El pasado de América sigue vivo, esperando ser redescubierto. ¿Cuál de estas civilizaciones crees que oculta el mayor misterio? Déjalo en los comentarios y suscríbete a Sombras de la Historia.